venimos desarrollando un proyecto que se llama Memoria, Tejido y Salud Mental hacia la consolidación de la Red Nacional de Tejedoras por la Memoria y la Vida. Bueno, como parte de ese proyecto, pues venimos desarrollando talleres de costura y tejido en varios municipios de Antioquia y acabamos de tener un evento grande que fue un encuentro nacional de tejedoras por la memoria y la vida, un festival audiovisual y una exposición que está en este momento en el Museo de Antioquia y en el Museo Casa de la Memoria hasta el 10 de julio. Bueno, digamos que una de las cosas que hemos tratado como de trabajar en este proyecto es pensar el costurero, digamos, no simplemente como un pretexto o como una excusa. Si bien el encuentro es muy importante, digamos que se conjugan como dos asuntos. Uno, el encuentro que implica el costurero como tal, pero también el objeto que se teje, que también, digamos, no es secundario, sino que termina siendo central en términos de construir como una materialidad que está cargada de historia, que está cargada de sentido, de significación, y que cuando se pone también en escena pública, en el encuentro con otros, pues también cobra como, o digamos, se potencia ese sentido, ese significado. Entonces desde ahí, obviamente participar en un costurero o en un colectivo de tejido, pues tiene toda una posibilidad, digamos, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista colectivo, porque digamos que desde el punto de vista personal pues permite que las personas entren en un asunto o en un proceso, digamos, creativo y transformador de materiales que ponen a circular a través de ellos ideas, emociones, formas de ver el mundo, dolores, sufrimientos, alegrías, tristezas, ¿no es cierto? Entonces en esa medida, en la medida en que con esos materiales se ponen a circular todo este tipo de emociones y sentimientos y pensamientos, pues digamos es posible que las personas también empiecen a reconfigurar, a reconstruir historias propias, a reescribir esas historias y a darles como otro sentido. Digamos que ese es como un sentido personal que creo que hace que las personas que asisten a un costurero sí crezcan, no solamente porque transforman materiales, lo cual les da también como la afirmación de que es posible, que transformemos objetos, pero que es posible que transformemos la vida, sino también porque tienen procesos propios de transformación desde el punto de vista emocional. Y desde el punto de vista colectivo, pues creo que el construir asuntos colectivos que pasan por construcción de relatos colectivos que se llevan a los objetos tejidos, pues tienen un efecto también de consolidación de lazos sociales, de vínculos, de asociatividad, que obviamente desde el punto de vista de calidad de vida son muy importantes porque construyen redes, ¿no es cierto?, redes de apoyo social. Y digamos que más allá incluso del costurero, cuando esas piezas salen de ese costurero y se ponen en una escena pública, como el caso de las exposiciones, de cualquier magnitud que sea, digamos que también la exposición posibilita que esa red se expanda hacia esos espectadores que observan esos objetos y que en esa medida, digamos, se vuelven solidarios con ese relato, se sienten interpelados por ese relato del objeto tejido, pero también se sienten llamados o invitados a participar creativamente, y creo que eso es como lo que hace el tejido como en todas esas dimensiones. Bueno, yo diría que cuando hemos hablado con las mujeres, el valor que le han dado a participar en los costureros es, digamos, el poder hablar, y cuando digo hablar no estoy diciendo no solamente por la palabra, sino el poderlo decir en la narrativa tejida, asuntos que no se habían atrevido a decir en otros contextos o de otras maneras. Entonces también como que el tejido posibilita unas formas de expresión. Y creo que ese es un gran valor que le dan las mujeres que participan en los proyectos. Creo que le dan mucho valor a la posibilidad de encontrar historias comunes con otros, ¿no es cierto? Es como historias compartidas, porque a veces, sobre todo cuando se teje alrededor de historias dolorosas o de historias de sufrimiento,
hay una tendencia, digamos, a un aislamiento de ese sufrimiento, como si fuera un asunto que solo me pasó a mí o que yo soy responsable o culpable. Cuando pongo ese sufrimiento en una narrativa tejida colectiva, pues me doy cuenta que otros han pasado por lo mismo. De alguna manera también creo que el valor que le dan es como la posibilidad de encontrar esos pares para escucharse, para compartir, para hablar. Creo que ahí también hay un valor importante que le dan a participar en los talleres.